A propósito de este tema, ayer estuvo el vicecontralor en la mesa con la minga indígena. Esto quiere decir que por solicitud del gobierno, por primera vez, la Contraloría va a investigar los recursos, que son muchos, que son millonarios y que se le han dado a los indígenas. ¿En dónde están esos recursos? ¿Qué han hecho con el dinero? ¿Se ha usado para bien? ¿Se ha invertido en lo que toca? Hay que recordar, como lo veíamos en la nota, que fue el gobierno de Juan Manuel Santos el que prometió por lo menos 40.000 hectáreas a los indígenas, un territorio enorme, y la Contraloría va a verificar si esa promesa que Santos le hizo a los indígenas tenía un respaldo fiscal y legal y si se hicieron las correspondientes apropiaciones que desde ya anticipan investigaciones, porque si eso no se cumplió, Mauro, es probable que esos acuerdos que hizo el gobierno Santos sean nulos. Pues mire, Giovanni, deja usted no solamente muchas inquietudes sobre la mesa, sino que también pues hace revelaciones que al país le interesan y que sirven de insumo para este debate que vamos a tener aquí acerca de esa situación en el Cauca que se ha convertido desde hace 17 días en nuestro pan de cada día. Creo que se ratifica un poco lo que decíamos ayer, es que las posiciones se siguen alejando. Recapitulando un poco lo que ha pasado en las últimas horas, Mauricio, Giovanni, pues hay que decir que a los indígenas no les salió bien el tema del secuestro o retención, depende como usted lo quiera ver, de este uniformado. Las vías de hecho no deben justificar un acto así. El fiscal, por su parte, ya empieza a hablar de esos posibles delitos que se podrían configurar en el desarrollo de estos bloqueos y tenemos pues la revelación que hacemos aquí en Red Más Noticias acerca de esa actuación que habría hecho el presidente anterior, o mejor, el gobierno anterior, comprometiendo incluso vigencias futuras y que lo enfrentan ahora a un gobierno actual que de frente le está diciendo a los indígenas: no hay ni plata ni hay tierras tampoco para comprar. ¿Es allí donde está la bolita, una bolita que se ve embolatadísima? Un par de comentarios sobre los dos temas que han planteado ustedes. El primero se refiere a la retención o secuestro de este mayor que fue durante un par de horas retenido el día de hoy. La versión de los indígenas es que ellos tienen dentro de sus resguardos el control territorial. Eso no es una versión, eso es una realidad, eso es un punto constitucional y normativo de las leyes colombianas. Ellos tienen el control territorial dentro de los resguardos. Y al identificar personas que anduvieran por esos resguardos, por ese territorio, con prendas privativas de uso militar no puestas, sino que las llevaba en el morral porque este mayor iba a visitar a su hija que está sufriendo de meningitis en este momento, una hija de 4 años, por supuesto, en una situación absolutamente lamentable. Este mayor llevaba su uniforme en el morral. Y al identificar que llevaba prendas privativas de uso militar, ellos lo retuvieron hasta saber exactamente de quién se trataba. Ojo a lo siguiente, los indígenas en el ejercicio de ese control territorial en el pasado han retenido y sacado miembros del ejército y la policía. En este noticiero hemos reseñado casos en los cuales han salido de manera humillante miembros de las fuerzas militares de los territorios indígenas, pero también han sacado y han excluido a miembros de las FARC que incluso han llevado a que los indígenas traten de mantenerse, estoy hablando obviamente del pasado, ahorita estaríamos hablando de disidencias de las FARC, a mantenerse más o menos ecuánimes en medio del conflicto. Infiltración, lo que ustedes quieran, pero ese ejercicio lo tienen ellos de por medio. Ese punto significó el levantamiento de los diálogos, por lo menos la suspensión por el día de hoy, pero ojo a lo siguiente, que nos vamos al tema de las tierras. El tema de las tierras ha trascendido que los indígenas están pidiendo más o menos 40.000 o 46.000 hectáreas de tierra para que les sean otorgadas por el Estado. En el pasado, como ustedes lo veían, en el paro del 2014, se les había asignado más o menos un área similar. Lo que nosotros destacamos en esta nota y que la Contraloría va a terminar de verificar es que aparentemente no habría tenido la apropiación presupuestal respectiva y que tampoco habría tenido ni el visto bueno de planeación ni del Ministerio de Hacienda esa asignación de tierras. Aquí hay dos temas que ustedes no pueden perder de vista, a mi juicio, y los invito a que reflexionemos sobre esto. Número uno, tanto el 2014 como hoy hay un problema de plata muy serio. Mucho más hoy que en 2014, porque hoy nos toca con precio del petróleo abajo, con ajustes fiscales, con 2 reformas tributarias encima, con la posibilidad de que al final de este año estemos hablando de una nueva reforma tributaria, como para que el gobierno tenga recursos para comprar esas tierras. Ese problema se presentó en el 2014, ustedes lo vieron en la nota de Mario, se vuelve a presentar el día de hoy. La ministra del Interior dice: nosotros nos podemos comprometer a entregar 1.500 hectáreas porque es para lo que hay plata. Más de eso no nos podemos comprometer para no repetir errores del pasado. Pero la otra cara de la moneda, que yo los invito a ustedes a que reflexionen para que lo tengamos como telón de fondo en toda esta discusión,
es que el tema de la tierra en Colombia es un tema tenaz. Y cuando digo que el tema de la tierra es un tema tenaz, me remití a revisar las cifras del Censo Nacional Agropecuario de hace apenas 3 años. En Colombia, el 1% de los propietarios tienen el 81% de las tierras. 1% de los propietarios, 81% de las tierras. Quiere decir que el 99% de los propietarios tienen solo el 19% de las tierras. Colombia es el país de América Latina con la peor distribución de la tierra, superando a países que están cerquita como Chile y como Perú. El de peor distribución de la tierra. ¿Eso justifica que se tomen y rompan la vía panamericana? Por supuesto que no. ¿Eso justifica retención de militares? Por supuesto que no. ¿Eso justifica actos vandálicos? Por supuesto que no. Ahí todo el mundo está viendo a ver qué agarra, y las disidencias y los que se infiltran y los políticos oportunistas y demás. Pero ¿qué hay de por medio en un país en el que casi 1 millón de campesinos no tienen tierra y 1% de los propietarios tienen el 81% de la tierra? ¿Qué hay de por medio? Un tema en el cual este país tiene que reflexionar, sobre todo cuando vienen amenazas y pasos grandes de populismo de izquierda. Ese es un tema al que le tenemos que parar bolas. Cualquier otra cosa es taparnos los ojos y que en 3 años o en 2 años y medio no nos estemos lamentando por el futuro político de este país. Mauricio, una pregunta. Si el presidente Juan Manuel Santos se puso a hacer compromisos sin los requisitos legales, comprometiendo la plata del próximo gobierno, ¿esos compromisos podrían llegar a ser nulos? Pues depende, Giovanni, en qué condiciones se haya hecho. Si no había apropiación presupuestal, es posible que se haya hecho con base en vigencias futuras, y en ese caso habría que ver si se cumple la normatividad de usar vigencias futuras para comprar esos territorios. Lo que definitivamente tendrá que definir la Contraloría, o tendrá que decidir la Contraloría, es si se surtieron todos los pasos legales, incluso si no había plata en ese momento y se terminó usando plata de vigencias futuras, cosa que, cumpliendo ciertos requisitos, por supuesto que se puede hacer. Entonces yo no diría que son nulos, y creo que en este momento en el que estamos en semejante problema que crece y crece y crece, el terminar declarando que la asignación de 40.000 hectáreas, en el año 2014 termina siendo nulo, sería un baldado de agua, que un baldado de agua fría, sería un baldado de gasolina en medio de este incendio.